Continuamos esta noche de martes. Os decía hace un ratito que nos acercábamos también al Banco de Alimentos. Lo hacemos de la mano del presidente Miguel Ángel López Santolaya. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en Canal 54 para hacer un poquito balance de lo que ha sido el año, aunque todavía falta un mes para cerrar este ejercicio, pero también para presentar una de las campañas más importantes del año, que es la que se desarrolla durante las próximas semanas con motivo de la Navidad, con motivo de final de año. Miguel Ángel, por ir separando temas y por hablar en primer lugar de ese balance de año, hablamos de una coyuntura económica muy complicada. En el pasado nos hemos acercado también hasta el Banco de Alimentos. No sé si se puede hablar de un balance positivo dentro de este 2014 en cuanto a solidaridad, generosidad de los burgaleses. Sí, bueno, hay luces y sombras. Luces en el sentido de que la solidaridad ha funcionado excepcionalmente, hasta el punto de que es un año que batiremos récords. Por primera vez el Banco de Alimentos de Burgos, que el año que viene, el año próximo, va a cumplir sus 20 años. Digo que por primera vez hemos superado ya en este mes de noviembre, sin cerrar el ejercicio, recepción de alimentos y entrega de alimentos por encima de cualquier otro año anterior. Concretamente hemos alcanzado la cifra redonda de 2 millones de kilos, gracias a la solidaridad de todo el mundo. Y claro, en el Banco de Alimentos de Burgos tenemos la gran suerte de tener una industria agroalimentaria muy importante en Burgos y provincia, que nos abastece de excedentes o de productos mal etiquetados, pero siempre en buen estado. Y esto nos da unas cifras importantes, aparte de las operaciones kilos y las aportaciones personales de la gente. Y en este sentido, lo que sí que quisiera es agradecer a una empresa ejemplar para con nosotros, que es Campofrío, que es uno de los principales donantes y de los primeros donantes que empezaron hace ya, va para 20 años. Miguel Ángel, hablamos de cifras récords, hablamos de un año en el que ha habido luces y sombras. Ha sido también un año en el que se ha producido ese cambio de la directiva del Banco de Alimentos. No sé si al final se notan esos cambios en el día a día del banco o al final es mero formalismo. No, es medio formalismo, pero la verdad es que hemos agilizado mucho el funcionamiento del banco. Yo cuando me refería a las sombras, me refería a que es de agradecer esta solidaridad, porque las sombras es que ha crecido terriblemente el número de necesitados. La demanda, ¿no? Al final. La demanda, exacto. En la actualidad, a través de organismos diversos, Cáritas, comedores sociales, CEAS, etcétera, porque nunca damos directamente alimento a personas directamente, sino que lo hacemos a través de asociaciones que controlan realmente a los necesitados. Pues estamos abasteciendo a cerca de 10.000 personas en Burgos y provincia. Que se dice pronto, o sea, es un número pronto, sí, más que significativo, ¿no? Este es el lado de las sombras, ¿no? Las circunstancias económicas pues nos han llevado ahí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el Banco de Alimentos, en cuanto a alimentos, estamos bien surtidos, y bueno, ya digo que es un año para estar contentos. Miguel Ángel, cuando se habla de 10.000 demandas, ¿es un número superior al que se registró en el ejercicio inmediatamente anterior? Sí, a todos los anteriores, sí. Ahora hablamos de años récords en cuanto a la demanda, pero también en cuanto a la cobertura, ¿no? Que se está realizando. Por descontado. Si hablamos de esa solidaridad, hablabas antes de la generosidad, ¿no? También de las operaciones Kilo y de cómo al final se respalda. Yo creo recordar que, por ejemplo, entre los objetivos pasados del banco era pues poder tener algún tipo de producto fresco o algún tipo de distribución, ¿no? En ese sentido, yo no sé si se han mantenido esas pretensiones, si se ha cambiado, si se ha centrado los esfuerzos en este 2014 en algunos alimentos en concreto, aquellos en definitiva que más demanden las entidades sociales. Bueno, sí, lo que pasa es que siempre hay un cierto déficit. Yo hablaba antes de las industrias agroalimentarias, que claro, son las que son. El que fabrica carne te da carne, el que fabrica galletas te da galletas. Pero claro, siempre son sus productos. Entonces siempre hay una gama de productos que somos deficitarios. Concretamente ahora con la gran recogida, pues recomendamos aceite, leche y azúcar, fundamentalmente,
También productos de higiene, que no es comida, pero es necesidad, o como pañales infantiles y demás. Pero en general estamos contentos y sí, incluso se reciben productos frescos en los que hemos de ser muy ágiles y de hecho lo somos, expidiendo rápidamente, ¿no? En las grandes recogidas lo que recomendamos es alimentos no perecederos, puesto que la distribución pues es más lenta, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué papel juega el voluntariado en el Banco de Alimentos? Porque cada vez que pasa por aquí alguna asociación, algún colectivo relacionado sobre todo con el ámbito social, siempre hay que destacar el ámbito del voluntariado. Siempre se dice que Burgos es una ciudad participativa y solidaria por excelencia. En el caso del Banco de Alimentos, ¿qué papel juega ese voluntariado? Bueno, fundamental, fundamental. Empezando por el funcionamiento del propio banco, allí todos somos voluntarios. Solamente hay una persona contratada, imprescindible para las labores administrativas, y el resto, desde el presidente hasta el último peón de almacén, son voluntarios. Pero es que ahora, con ocasión de la gran recogida, la gente se ha volcado. O sea, realmente es para agradecérselo y es un motivo de alegría porque hemos conseguido 700 voluntarios a nivel de provincia, de los cuales 500 y pico en Burgos, que no son suficientes para la gran recogida. El perfil del voluntario ha cambiado también en los últimos tiempos, Miguel Ángel, porque antes quizás en el Banco de Alimentos se veía un perfil más concreto o personas a lo mejor jubiladas que querían administrar su tiempo de esa forma, ¿no? Cooperando y colaborando con el resto. No sé si ahora con la crisis, con la coyuntura y ante esa demanda hay más voluntariado joven. En el día a día generalmente se mantiene, aunque hay también jóvenes, pero las personas ya pues que han dejado el trabajo, que están jubiladas y que se dedican a ir pues diariamente o días alternos y demás. Pero en esta gran recogida y en operaciones kilos hay cantidad de gente joven que se apunta, mucha gente joven. Es importante, ¿no? Porque luego muchas veces no claro, se habla de esa falta de relevo generacional o de esa falta de apoyo. Incluso con ocasión de la gran recogida, pues ha habido familias que dicen, oye, yo puedo ir con mis hijos, que aún son pequeños, pues sí, porque es una buena escuela. Al final se transmite y se inculca valores, ¿no? Es de lo que se trata. Claro. Miguel Ángel, vamos a hacer una parada. Después de publicidad hablamos de esa gran recogida, de esa gran campaña, qué es lo que tiene que hacer la gente, cómo se va a desarrollar, cuándo. Va a ser todo, unos minutos. Perfecto. Continuamos hablando con Miguel Ángel López Santaolalla, vicepresidente del Banco de Alimentos de Burgos. Miguel Ángel, hemos hablado antes de irnos a publicidad de un año histórico que va a batir récords este 2014, desgraciadamente por la demanda, porque hablábamos de más de 10.000 personas a las que llega en estos momentos el Banco de Alimentos de Burgos. También en cuanto a la recogida, decíamos que ya en noviembre se han superado los 2 millones de kilos, que es una cifra muy importante. Vamos a hablar ahora de esa gran recogida. Preguntaba yo antes por el valor del voluntariado. ¿Cuál es el valor del Banco de Burgos en comparación con otros bancos de otras ciudades? Porque yo no sé si hay estadísticas, Miguel Ángel, si podemos compararnos con otras ciudades cercanas o de tamaño similar, porque sé que en el pasado los burgaleses también hemos respondido por encima de la media, superando a otras ciudades. Sí, las hay comparaciones. No sé si es de pecar de modestia, pero tenemos que decir que somos el principal banco por volumen de Castilla y León. Incluso hay excedentes a veces que no se pueden repartir en la propia ciudad y hay intercambios. Y recientemente pues hicimos un pequeño estudio de intercambio entre los bancos de alimentos de Castilla y León, de los que resulta que en los últimos 5 años el Banco de Alimentos de Burgos ha dado al resto de bancos de Castilla y León 700.000 kilos y de ellos hemos recibido poco más de 100.000. Es decir, es un déficit que nos enorgullece, porque realmente estamos para eso, para compartir y para ayudar a todos los necesitados, sea de aquí o de donde sea. La labor que está haciendo el Banco de Alimentos en la coyuntura actual es indiscutible. Los galardones así lo han reconocido también en el pasado, Miguel Ángel, pues porque al final se trata, ¿no?, de ayudar a los que más lo necesitan y además en un momento muy complicado. ¿Cómo es la ayuda que recibe en estos momentos el banco? Porque yo no sé si la colaboración, por ejemplo, institucional, la de las administraciones, se sigue manteniendo en un momento en el que es de vital importancia.
Bueno, esa es otra faceta. Nosotros somos ricos en alimentos, pero tenemos que también gobernar un presupuesto mínimo de funcionamiento, porque claro, los alimentos hay que moverles, hay que mantener un almacén, un alquiler, un sueldo y evidentemente tenemos también necesidades económicas. Bueno, la coyuntura no es muy propicia para la concesión de subvenciones. En general, pues las administraciones se lo piensan, ¿no? No obstante, el hecho de que se concediera hace un par de años el Príncipe de Asturias al conjunto de los bancos de alimentos de España, pues ha propiciado un cierto empuje de donaciones particulares y demás, que de momento nos ha salvado los ejercicios. Bueno, esto es fundamental, ¿no? El problema será en adelante, cuando la gente se empiece a olvidar. Pero bueno, también pensamos que en algún momento la situación tiene que remontar y llegarán tiempos mejores en los que las subvenciones vuelvan a llegar. Pero evidentemente necesitamos de subvenciones porque nosotros recibimos alimentos gratuitamente, les damos gratuitamente, todo esto conlleva un gasto y un presupuesto que hay que cubrir. Bueno, pues vamos a estar pendientes también de ese futuro. El más inmediato, Miguel Ángel, una gran recogida que se va a producir. En Burgos es una de esas grandes campañas, ¿no? Con motivo además de estas fechas en las que nos encontramos. Háblanos un poquito de cómo se va a desarrollar. Sí, bueno, también aquí hemos quedado gratamente sorprendidos porque si el año pasado se recogieron 85.000 kilos aproximadamente, nuestras previsiones para este año, en función de los centros comerciales que se han unido a la causa, pues puede quizá hasta doblarse. A lo mejor soy un poco optimista, nos hemos fijado un objetivo de 120.000 kilos frente a 85 del año pasado, pero yo creo que lo vamos a superar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en Burgos, por ejemplo, el año pasado eran 8 centros y este año son 20 y tantos. Es decir, se ha incrementado también más del doble, ¿no? De hecho, en Burgos y provincia se han apuntado a la operación de gran recogida 65 tiendas entre Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Briviesca, Medina de Pomar, Villarcayo y Salas de los Infantes. Bueno, es un número considerable, ¿no? Un También número de considerable, sí. respaldos. En la mayor parte de ellos con voluntarios en los puntos de recogida. Son turnos normalmente de 3 horas, en la que según el establecimiento pues hay 2 o 3 personas en cada turno, lo que lleva a los 500 en Burgos y a los 700. 700, que es un número increíble, ¿no? Repartido sí, en la provincia para poder sí, recoger todos esos alimentos. Bueno, también hay que decir que esta es una campaña que no solamente es de Burgos, es a nivel nacional. Y no solo nacional, sino de todo el arco mediterráneo, porque también se hace simultáneamente en Portugal, en Francia y en Italia, además de España. Si hablamos de fechas, ¿desde cuándo hasta cuándo se va a desarrollar esta campaña? Decíamos antes que alimentos necesarios, aceite, leche y azúcar, sí. Aunque imagino que cualquiera no perecedero cualquier cosa, ¿no? es bien recibida. Hacemos hincapié en esto porque es donde somos deficitarios prácticamente a lo largo del año, pero cualquier cosa nos es de utilidad. ¿Hasta cuándo se va a desarrollar esta gran recogida? No, la gran recogida son 2 días concretos, son el 28 y el 29, viernes y sábado próximos. O sea, muy concretos, la gente que esté muy pendiente para colaborar, imagino acercarse a esos centros, comprar los productos, depositarlos en los cestos o en los carros que tengan allí los voluntarios. Rezar para que no haga demasiado mal tiempo, porque la gente no se quede en casa, ¿no? Pero sí, el voluntario, la labor del voluntario consiste en estar allí, informar. Cuando entran tenemos preparadas unas octavillas, lógicamente en la que indicamos cuál es el proceso y lo que recomendamos, y a la salida pues recoger los alimentos que buenamente hayan tenido bien los compradores comprar en exceso para dejarlo en nuestra cesta. Bueno, pues que la gente esté muy pendiente de esos días 28 y 29 de noviembre para esa gran recogida de alimentos. Recordemos, aceite, leche y azúcar, lo más necesitado, aunque siempre tiene cabida el resto de productos
no perecederos que recoge habitualmente el Banco de Alimentos. Se incrementa notablemente la demanda en estas fechas en las que se aproxima la Navidad, en la que quizás la solidaridad también se acentúe, Miguel Ángel. Sí, realmente por eso se hacen estas fechas, porque para tener pues una mayor cantidad y variedad de producto a ofrecer a la gente necesitada en estas fechas, bueno, por descontado. Para finalizar, Miguel Ángel, ¿por qué invitarías a la gente que nos está viendo a través de nuestras cámaras a que colabore ese 28 y 29 en esta campaña, teniendo en cuenta ya de por sí la generosidad de mucha de la gente que nos está viendo y que respalda a vuestra organización? Bueno, hemos de pensar que hay gente que vivimos más o menos bien, pero sobre todo hemos de pensar que hay gente que lo está pasando muy mal. Muy mal, incluso pensar que el perfil de la persona necesitada ha llegado ya pues a gente con corbata, como digo yo en este momento, es decir, a todas las clases sociales. Gente que no se habría imaginado. Pues no se lo habría imaginado en su vida que pudiera llegarle una situación de estas, pero que le ha llegado. Entonces hay mucha necesidad oculta, la mayor parte es una necesidad oculta, porque bueno, el que no se lo esperó nunca, pues también es muy duro el exponer su situación públicamente, ¿no? Por ejemplo, hay comedores sociales en los que no se deja ir a niños, pero se les da comida para que lo lleven a casa. Y también estamos oyendo que hay niños que van sin desayunar a los colegios y cosas de estas, ¿no? Es un estado de necesidad que yo creo que nos obliga a todos a ser solidarios. Bueno, pues llamamiento a la solidaridad durante los días 28 y 29, más de 60 centros, 65 en la provincia para mostrar esa solidaridad, 500 voluntarios en la ciudad, 700 a nivel de nuestra provincia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y sobre todo mucho éxito en esta gran recogida. Pues muchas gracias y gracias a vosotros por haceros eco de pago de Banco de Alimentos. Gracias, Miguel Ángel. Nosotros seguimos en el escritorio local.